Buenas noches, ¿se me llega a escuchar? Sí, doctor, buenas noches. Perfecto, entonces con ustedes vamos a entrar en la parte de este segmento en patrones radiológicos de todo lo que se refiere a el segmento de tórax, ¿ok? Bueno, para dar inicio empezamos con los patrones radiológicos, no sin antes este, mencionar lo siguiente. Dentro de la introducción del caso, la radiografía simple aún se utiliza, simple de tórax se utiliza como prueba fácil, rápida, económica y reproductible. Es uno de los recursos diagnósticos más importantes y utilizados como medio probatorio de diagnóstico o de este, ubicación de diagnósticos diferenciales en, utilizados para los diagnósticos probables de patologías torácicas. Podríamos decir que junto con la historia clínica y la exploración física es la base sobre todo lo que sea en razón al fundamento en el diagnóstico de las enfermedades respiratorias. Importante hacer las menciones de qué es la parte más importante de esta clase. Dentro del objetivo es describir hallazgos de principales patrones de patologías torácicas a través de la radiografía simple de tórax, y conocer las características radiológicas más determinantes, dar claves para llegar a un diagnóstico correcto. Importante hacer la mención de lo que es un segmento importantísimo en esta parte, que es lo que se llama el lobulillo pulmonar secundario. Base fundamental para poder hacer el entendimiento de las patologías. Lo que estamos viendo en este momento es una imagen que proyecta en tomografía la parte de el lobulillo, la parte más distal, las regiones subpleurales, donde encontramos al lobulillo pulmonar secundario, que es esta función, esta parte de acá, que estamos delimitando, que está rodeada de una línea amarilla que correspondería a la parte linfática. Estos son los septos y todo esto de acá es el lobulillo pulmonar secundario, parte fundamental donde se va a desarrollar el intercambio de gases. Permítame un momento, por favor. Aló. Sí, buenas tardes. Bien, disculpe. Entonces, estábamos hablando del lobulillo pulmonar secundario, que esta es la unidad funcional que está compuesta por 15 acinos y cada acino está compuesto por entre 30 y 50 alvéolos, ¿ya? Acá es donde se realiza el intercambio gaseoso. Está formado por el bronquio, que viene esta parte de acá, que es la que nosotros estamos haciendo el recorrido. Está formado por, perdónenme, formado por la arteria, por la vena, en este caso la coloración está equivocada, y la parte de linfáticos, ¿ok? También viene su paquete vasculonervioso que viene adyacente al paquete broncoalveolar. Muy bien, una vez que nosotros ya identificamos que esta es la parte más fundamental,
y que se encuentra en la parte más periférica, vamos a pasar a los patrones de aumento de la densidad. Entonces, identificado el patrón, ¿por qué hacemos esta identificación del lobulillo pulmonar secundario? Porque la mayoría de patologías van a llegar ya sea por vía venosa o hematógena, ya sea por vía linfática o ya sea por vía bronquial, y cuando llegan a la porción de los acinos, pueden tener representaciones centrolobuliares o paraseptales o de manifestación random. Esto van a tener manifestaciones en cuanto al tipo de enfermedad o al tipo de patología que puede estar generando el, el proceso infeccioso y la alteración a nivel del intercambio gaseoso. Importante mencionarlo, ¿por qué? Porque si nosotros queremos entender, trasladándonos un poquito entre comillas, hablando de lo que fue la pandemia, en el COVID ingresaba y llegaba a generar la mucosidad a nivel de este lobulillo pulmonar secundario, impidiendo el intercambio gaseoso, y al impedir el intercambio gaseoso, el paciente iba a tener las manifestaciones de la disnea propia y la disminución del flujo respiratorio. ¿Por qué? Porque al tener todo esto congestionado, se va a edematizar, va a evitar el intercambio y por consiguiente van a ir siguiendo de uno a otro, a otro, a otro, a otro lobulillo pulmonar secundario, generando procesos consolidativos y generando toda la cascada del proceso inflamatorio que producía el COVID como manifestación fisiopatológica. Entonces, dicho esto, vamos a hablar de los patrones de aumento de la densidad. Vamos a encontrar entre estos patrones alveolares, que ya sabemos dónde se encuentran, patrones intersticiales. El intersticio básicamente es toda esta parte que ocupa acá, ya incluyendo parte de los septos, es decir, el parénquima pulmonar en completo. Vamos a encontrar atelectasias, que son, estamos hablando de patrones de aumento de la densidad, vamos a encontrar nódulos, vamos a encontrar masas. Dentro de estos vamos a encontrar patrones que pueden ser netamente nodulares o pueden ser mixtos entre patrones reticulares o reticulonodulares que van a generar una manifestación de radiopacidad a nivel de todo el parénquima pulmonar. Entonces, vamos a hablar ahora de lo que es el patrón alveolar. ¿Qué es el patrón alveolar? La ocupación del espacio aéreo pulmonar, que ya puede ser por sangre, por pus, agua, etcétera. Pueden ser difusos, donde el aire va a ser sustituido. En el caso de líquido, en los casos cardiogénicos o no cardiogénicos, por presencia de tumores, estos pueden ser los carcinomas broncoalveolares, los linfomas, presencias de exudados en los casos de neumonías, y estas pueden ser de todas sus etiologías, bacterianas, virales, micóticos. En el caso de nuestro país, la tuberculosis, una de las patologías que siempre tienen que estar dentro de los diagnósticos diferenciales, siempre cuando encontremos las manifestaciones imagenológicas respectivas. Por hemorragias en pacientes con anticoagulación, en diátesis hemorrágicas, en comunicaciones en coagulación intradiseminadas. Vamos a encontrar eso en los difusos, en los generalizados. Pueden haber también manifestaciones de alta densidad en los localizados, que van a ser el compromiso de un lóbulo o de un segmento del pulmón. Ya sean las neumonías lobares, bacterianas, pueden ser por presencia de parásitos, pueden ser por presencia de hongos, pueden ser por tuberculosis, pueden ser por carcinomas de células alveolares, neumonitis por radiación, que en los casos de neumonitis por radiación normalmente vamos a encontrar un signo que es como un básculo que va a generar la limitación directa entre lo que es el parénquima sano y el componente de la causada por la radiación propiamente dicha. Es bien delimitado. Pueden ser embolismos pulmonares, pueden ser neumonías obstructivas, en los casos de localizado, ¿no? La neumonía obstructiva va a obstruir una parte del bronquio si es que ésta llega y no va a permitir
el pase hacia la parte más distal, por ende se va a presentar el proceso edematoso, el proceso de engrosamientos septales y compromiso intraparenquimal o intersticial y por consiguiente la neumonía, que es el proceso consolidativo obstructivo porque es focal, ¿ya? Porque es focal. Vamos a encontrar también algunos que van a ser mal definidos. Estos podrían ser uni o multifocales, pero también son localizados. Esto lo vamos a ver en enfermedades inflamatorias, ya sean bronconeumonías, ya sean neumonías por hongos, ¿no? En pacientes inmunocomprometidos, uno de los más causantes son las Aspergillus. En enfermedades medioambientales, que podrían ser las alveolitis alérgicas, las neumonitis reactivas, pueden ser las enfermedades vasculares, como son los casos del embolismo pulmonar. Cuando hay un embolismo pulmonar, la parte más distal del bronquio afectado es la que se va a mostrar la radiopacidad marcada, vista desde placa radiográfica, vista o comprobada en tomografía. Algunas vasculitis que también pueden entrar como causantes de este tipo de radiopacidades focales, neoplasias, carcinomas de células alveolares, linfomas, las metástasis. Normalmente las metástasis son múltiples, pueden estar bastante focales o localizadas y cuando se encuentran muy difusas es el signo de balas de cañón, donde se van a ver estas imágenes radiopacas, circulares, redondeadas, de gran tamaño o de distintos tamaños, distribuidas en distintas partes de ambos campos pulmonares, si se diera el caso, y siempre y cuando en estos casos nosotros tengamos el antecedente de un primario, ¿no? Porque también vamos a encontrar imágenes radiopacas, redondeadas, circulares, que no necesariamente son metástasis y que estarían en representación de algún tipo de colagenopatías. Y las neumonitis por radiación también se van a presentar. Dentro de los hallazgos radiológicos, ¿qué es lo que vamos a encontrar? Primero, aumento de la atenuación pulmonar con imágenes mal delimitadas y de bordes imprecisos. Es decir, lo vemos como un aspecto algodonoso. Pueden presentar broncograma aéreo. ¿Qué es el broncograma aéreo? Es la presencia de la persistencia del bronquio a través de toda la radiopacidad focal que puede estar presente. Vamos a ver como una parte blanca ahí y a través de esta vamos a ver unas líneas radiolúcidas que corresponderían a los bronquios y a eso se le llama broncograma aéreo. Signo de la silueta o de la cisura abultada en los casos de Klebsiella y que forman, de forma habitual, no van a permitir la visualización de las estructuras intersticiales subyacentes. Es decir, en algunos casos, estas consolidaciones que se van a presentar no van a permitir que nosotros podamos ver el intersticio por debajo de esta consolidación. Lo que no ocurre en otra manifestación que la llamamos vidrio deslustrado. El vidrio deslustrado es un proceso básicamente de radiopacidad, pero que representa más un proceso inflamatorio y eso sí nos permite la visualización del intersticio por detrás del vidrio deslustrado, lo que no ocurre en las consolidaciones. Pueden ser también de aspecto nodular, que tienden a la coalescencia, varios nódulos que se van juntando uno con otro y entran en una forma coalescente que van a formar la condensación y por consiguiente la consolidación subsiguiente. Por ejemplo, en este patrón alveolar estamos viendo la ocupación, ¿no? Por esta radiopacidad de bordes. Si bien estamos viendo bordes discretamente de aspecto algodonoso, de bordes no precisamente delimitados, que en este caso su localización es perihiliar del hemitórax derecho, ¿no? En este otro caso también lo vamos a ver en esta porción de acá, ¿no? Que la vemos con incremento de la densidad, una radiopacidad marcada, ¿no? Ahora, pero veamos que este es un patrón alveolar donde se muestra la consolidación y este es un patrón alveolar donde
estamos evidenciando que hay una mejoría tras el uso de tratamiento. Es decir, son reversibles cuando se identifica el agente causal y se da el tratamiento. En otros casos vamos a encontrar estas radiopacidades que son bastante focales, que ocupan el espacio alveolar, son subpleurales con proyección hacia la parte más central, ¿no? Y que se muestran inicialmente como un patrón de vidrio deslustrado y que de ahí se van mostrando como un patrón de coalescente que van a ir desencadenando las consolidaciones. En este otro caso, de patrón alveolar con una consolidación a predominio del lóbulo medio e inferior derecho, que se ve de aspecto algodonoso, ¿no? Y que podría representar también una consolidación, y es esta imagen que nosotros estamos visualizando. Por acá se ve el bronquio, ¿no? Y es marcadamente visible la presentación. Los patrones intersticiales. Habíamos hablado de alveolar, ahora hablamos de patrón intersticial. Dentro de la definición de patrón intersticial, vale recalcar que es la afectación del espacio intersticial del pulmón, es decir, el intersticio en todo su conjunto. Y acá se va a dar esta afectación por un aumento patológico de uno o de todos sus componentes, ya sea los septos, ya sea los bronquios, ¿no? O el parénquima en general, no solo un compromiso paraseptal, sino también centrolobulillar y que vayan a involucrar el parénquima en su conjunto. Según las causas pueden ser los patrones nodulares finos y difusos, ¿no? ¿Y qué imágenes pueden representarse o verse como imágenes nodulares a nivel del campo pulmonar? Como nódulos, primero, metástasis. La cistiocitosis, pero estas cistiocitosis se van a presentar inicialmente como como un compromiso centrolobulillar, ¿ya? Las metástasis sí tienen una manifestación de apariencia randomizada, que podemos verlas muy pequeñas, y cuando estas son muy pequeñas, van a ocupar gran parte de campos pulmonares porque pueden ser difusas, y que entre los diagnósticos diferenciales entrarían a tallar, cuando se ve en la imagen, que las vamos a ver más adelante, la posibilidad de las tuberculosis miliares. Más alejadamente, sarcoidosis por el patrón nodular, pero solo que en la sarcoidosis nosotros lo que vamos a ver es el engrosamiento de la parte reticular asociado a presencia de múltiples nódulos adyacentes a estos engrosamientos. En enfermedades infecciosas y en pacientes inmunodeprimidos, en tuberculosis miliares, como ya se los he dicho, y en enfermedades por inhalación, ya sean las neumogoniosis o las asbestosis. Cabe resaltar que las neumogoniosis normalmente van a ser del tercio medio hacia arriba y las asbestosis del tercio medio hacia abajo, en lo que refiere a la distribución de los campos pulmonares, ¿no? Superiores e inferiores. Los patrones reticulares finos. Acá solo vamos a ver engrosamiento de la parte reticular, de los septos. Entonces acá vamos a encontrar lo que son los edemas pulmonares, que ya pueden ser venosos o linfáticos, pero en el edema pulmonar vamos a encontrar ese engrosamiento reticular. Finos, pero reticulares. Vamos a encontrar neumonías agudas intersticiales, neoplasias, enfermedades ambientales, intersticiales idiopáticas crónicas. Reticular fino. El reticular grueso, que es lo que se llama empanal de abeja, que son septos de 2 a 3 milímetros, que nosotros lo vamos a observar como si el engrosamiento es muy marcado y esta distancia entre esto y esto mide entre 2 a 3 milímetros. Cuando hablamos de panalización o de panal de abeja, es importante hacer la mención de que son las formaciones quísticas. En un panal de abeja, que lo vamos a encontrar y más adelante vamos a hablar de eso, que son en las neumonías intersticiales usuales por predilección, es la formación de los quistes. Y estos quistes van a generar destrucción del parénquima.
Pero estos quistes no lo vamos a ver solo la formación del quiste, sino vamos a ver cómo se ven sus paredes engrosadas. Entonces hay una representación a nivel de la parte reticular, ¿ya? Por eso es que le dicen reticular grueso, pero la parte central va a generar destrucción irreversible del parénquima. A eso se le llama el panal de abeja, ¿ok? En panalización. ¿Y esto en qué lo vamos a ver? Lo vamos a ver en colagenosis. ¿Qué pasa en las colagenosis? Encontramos múltiples enfermedades en las partes de colagenosis que nosotros lo vamos a mencionar como las enfermedades pulmonares intersticiales crónicas o difusas, perdón, que son las más conocidas como los EPIT, ¿ya? Entonces, acá en los EPIT o en las colagenosis vamos a encontrar un patrón marcado que va a estar dado por un patrón reticular grueso y que van a hacer la diferenciación entre lo que se llama neumonía intersticial usual y las neumonías intersticiales no específicas, que son dos grupos grandes de patologías, donde en estos casos lo que nosotros vamos a evidenciar es que al no tener, cuando se presenta una neumonía intersticial usual con destrucción del parénquima y formación de panal de abejas, que este panal de abejas va a ser estrictamente de inicio subpleural y que de ahí va a ir avanzando, van a generar lo que se llama la destrucción del intersticio, llevando o condicionando hacia un futuro de fibrosis pulmonar. En los casos de NINE, que es las neumonías intersticiales no específicas, que aparte del compromiso reticular grueso, vamos a encontrar presencia de vidrio deslustrado, que si no es tratado a tiempo, esto también puede llevar a la cronicidad y a lo que se le llama la fibrosis pulmonar, que puede o no estar asociado con patrones de alta atenuación, como son las consolidaciones organizadas. ¿En qué otra patología vamos a encontrarlos? En enfermedades ambientales, vamos a encontrarlas en enfermedades inflamatorias, en enfermedades pulmonares idiopáticas. Este, permítame un momento. Encontramos también lo que son el patrón granular o en vidrio deslustrado, que lo hemos ido mencionando desde un inicio, ¿no? El vidrio deslustrado puede estar asociado a lo que es fibrosis pulmonar, pero va a estar asociado en fibrosis pulmonar en los casos en que nosotros tengamos un EPIT, ¿ya? Pero con manifestación NINE, neumonía intersticial no específica. Porque en el NIU normalmente no vamos a evidenciar mucho compromiso de vidrio deslustrado, pero sí lo vamos a evidenciar en las neumonías intersticiales no específicas. También vamos a encontrarlo y que están conllevando a lo que es la fibrosis pulmonar. En otras vamos a encontrar infecciones por hongos, aspergillos básicamente, con el signo del halo, que es la manifestación de un engrosamiento radiopaco como anillo, y en la parte central vamos a encontrar la presencia del vidrio deslustrado. A eso le llamamos el signo del halo en aspergillos. Existe otro patrón que también es un patrón mixto, es el patrón retículo nodular, que es decir, la combinación de los patrones anteriormente descritos, y es como nosotros lo tenemos en esta imagen de acá, el engrosamiento septal, ¿ya? O del retículo, ¿no? Un patrón reticular, pero como hablamos de retículo nodular, vamos a ver que en forma arrozariada se van a ir formando bastantes imágenes nodulares a lo largo de todo su trayecto. Dentro de estos patrones retículos nodulares existe algo que se llama el patrón de árbol en flemación o árbol en brote.
que va a dar el engrosamiento y en las partes más distales se va a ver como florecimiento de este patrón con presencia de nódulos. Por eso es que se le llama árbol en gemación. Diagnósticos diferenciales de este tipo de patología o de este tipo de patrón reticulonodular en nuestro país vendría a ser árbol en brote igual a este proceso específico, tuberculosis. En otros países igual a sarcoidosis, ¿no? Que son manifestaciones, también pueden entrar como diagnósticos diferenciales las metástasis multinodulares. Los hallazgos radiológicos, los hallazgos radiológicos. Engrosamiento del intersticio pulmonar, que es básicamente lo que vamos a esperar encontrar. Lo que en condiciones normales nosotros no tendríamos por qué verlo, ¿ya? Y van a tener un aspecto nodular o reticular dependiendo de la parte del intersticio que esté involucrada. Las áreas más afectadas pueden ser más extensas que las alveolares. Los alvéolos vamos a encontrarlos más en la parte subpleural, pero cuando hablamos de una afectación del intersticio pulmonar, esto lo vamos a ver desde la ramificación de las regiones ciliares hacia la parte más medial de los campos pulmonares. ¿Ya? Y acá en estos casos no van a respetar los límites lobares, es decir, su extensión va más allá. No son focales, por decirlo así, sino tienen su extensión a lo largo del trayecto de lo que son los septos. No se van a apreciar broncograma aéreo ni se pierden de vista las estructuras vasculares. ¿Por qué? Porque estamos hablando de patrones reticulares, es decir, lo que se engruesa es el retículo. Patrón intersticial. Miren, este patrón intersticial es un patrón retículo nodular. En este es un caso de linfangitis carcinomatosa. Y quiero que se fijen bien en esta porción de acá. Miren cómo se ve toda esta parte lineal. Y estas partes lineales que normalmente no deberían de ser visualizadas en una placa radiográfica normal, nosotros las estamos viendo como unas líneas que se van y que se proyectan hacia las partes más mediales. Y si nosotros somos más acuiciosos, vemos que hay unas manifestaciones puntiformes en la placa radiográfica, lo que representaría un compromiso del intersticio, por eso es un patrón intersticial, pero con la salvedad de que este compromiso intersticial está dado por un patrón retículo nodular, ¿ya? Y cuando se van haciendo de aspecto más coalescente, se van uniendo uno con otro, pueden formar condensaciones que podrían llegar hacia lo que es las consolidaciones. En este caso, tras los estudios que se hicieron, se llegó a la conclusión anatomopatológica que se trató de una linfangitis carcinomatosa. Este es otro patrón nodular fino y difuso, ¿ya? Que nosotros vamos a ver en los casos de silicosis, porque este es un patrón mixto en realidad, ¿ya? Es un patrón reticular fino, difuso, con presencia de algunos nódulos. Entonces, acá hay una mezcla de ambos. Tenemos un patrón nodular fino, difuso, asociado a un patrón reticular fino, difuso. Y esto se da en las neumonías agudas intersticiales bilaterales. En este caso, básicamente, en este caso especial, se trató de una neumonía por varicela. Pero miren esto, quiero que ustedes lleguen a identificar lo que son estos patrones reticulares con presencia de múltiples imágenes nodulares, que son muy puntiformes a lo largo de todo su trayecto. En este caso tenemos solo un patrón nodular fino y difuso en bases. Es un patrón nodular, miren cómo se ve, puntos, pero no vemos que haya estas imágenes como por ejemplo, que esto es normal verlo, ¿no? Pero no es un engrosamiento septal esto de acá porque es parte del hilio que se proyecta hacia el lóbulo apical, ¿no? Que lo estamos viendo acá, pero hay imágenes puntiformes,
que si nosotros en forma comparativa acá, cómo se ve el retículo nodular y la presencia del engrosamiento septal y de los nódulos, que no lo vemos en este lado, sino solo vamos a ver esos imágenes puntiformes que cuando llegan a ser coalescentes pueden generar consolidaciones. Nuevamente un patrón en este caso. Este solo es un patrón intersticial reticular, no es un patrón nodular. Entonces, cuando vemos un patrón reticular, miren cómo se ve, miren cómo se ve, miren cómo se ve en estas porciones de acá, ¿no? Entonces, estamos viendo que en estos casos se trata de un edema agudo de pulmón y que solo está representado por un patrón intersticial. En estos casos, inclusive podemos ver líneas B de Kerley, las líneas A, ¿no? En estos casos de edema agudo de pulmón, que en algunos casos, porque acá nosotros notamos, vemos que hay un compromiso, ¿no? De un incremento de la silueta cardíaca. Bien. Las atelectasias. ¿Qué son las atelectasias? Que es otro tipo de patrón de alta atenuación. Entre la definición de atelectasia, pérdida de volumen de parénquima pulmonar con aumento de densidad radiológica. ¿Por qué se dan? Pueden darse como consecuencia de una alteración que ha podido tener el paciente y que esto se ha formado como un colapso a ese nivel, formando la atelectasia, que son más vistas como una especie de cicatrices. ¿Cuáles son los tipos de atelectasias? Tenemos las compresivas, en los casos tumorales, en los casos que tenemos carcinomas broncogénicos, linfomas o metástasis, vamos a ver estas atelectasias compresivas. Las obstructivas, es decir, se tragó un cuerpo extraño o hubo una presencia de un tapón mucoso que no quiso, que se estancó a ese nivel, o en el caso de presencias de adenopatías que generan una compresión, entonces al comprimir, van a generar una obstrucción, pero exofítica, en el caso de las adenopatías, no como en el caso del cuerpo extraño del tapón mucoso, y que eso no va a permitir el pase de la parte más distal, por consiguiente, eso se va a plegar y se va a dar inicio a la formación de las atelectasias. Las pasivas normalmente se producen por derrames pleurales, las cicatrizales, en los casos de tuberculosis, en los casos de histoplasmosis, en los casos de silicosis. ¿Qué pasa en la tuberculosis? La tuberculosis es una enfermedad que lo que va a generar es, si no se trata a tiempo o dependiendo de la cepa causal, van a empezar a generar dentro del parénquima pulmonar cavitaciones como complicación secundaria, pero en el momento que se va dando estos engrosamientos septales se van a ir haciendo coalescentes y ya sea por una parte obstructiva o por una secuela prácticamente de la enfermedad es que se van a formar estas atelectasias. Por eso se les llaman cicatrizales. En la histoplasmosis de igual forma y la silicosis igual. Recordemos que las silicosis son enfermedades de depósito, es decir, estas enfermedades las vamos a encontrar en pacientes trabajadores con polvo, con plomo, ¿no? O de minerales que van a ser absorbidos, pero estos se van a asentar, no podemos eliminarlos, pero sí van a ser acumulativas. Entonces lo importante es evitar la exposición. Pero mientras esto se va dando, van a generar cicatrices dentro del parénquima por destrucción propiamente dicha del intersticio. Y las adhesivas se van a dar básicamente como secuelas de procesos inflamatorios que no han sido bien resueltos y que eso va a generar este tipo de atelectasias. Dentro de los hallazgos radiológicos podemos encontrar las que tienen manifestaciones directas y las indirectas. Las directas, básicamente, la imagen de densidad de partes blandas se da por el colapso, que ya puede ser parcial o completo, del parénquima pulmonar, ¿ya? Que inclusive pueden presentar broncograma aéreo y signos de la silueta. ¿Qué es el signo de la silueta? Un signo de la silueta es aquello que ya ustedes lo saben, que son dos estructuras de la misma densidad
que se encuentran en un mismo plano donde no se evidencia la diferenciación ni la delimitación de las estructuras. También es el desplazamiento de las fisuras adyacentes hacia la lesión. Si yo tengo una lesión por un colapso, esto, porque esa es la característica de la telectasia va a generar una retracción, ya sea del parénquima pulmonar sano o del mediastino, dependiendo de la distancia, dependiendo del tamaño y dependiendo del agente causal, esto va a generar la retracción, ya sea mediastinal o en el caso cuando es a nivel parenquimal de la cisura, generando, jalándolo hacia la parte de la lesión. Esos son los directos. Los indirectos se dan por desviaciones compensatorias de las estructuras subyacentes, desplazamientos ciliares, mediastínico y mediastino homolateral, pueden generar elevación del hemodiafragma, pueden generar hiperinsuflación contralateral compensatoria. Si yo tengo una telectasia que me ocupa toditito el lóbulo superior y me lo está retrayendo, generando esta compresión del parénquima a ese nivel, entonces en forma compensatoria el hemitórax contralateral va a tener una hiperinsuflación hacia el lado del hemitórax afectado, ¿no? Entonces se ve que hay un crecimiento mayor con dirección hacia el lado afecto. Por ejemplo, las atelectasias. Miren cómo puede generar una atelectasia una disminución del parénquima, ¿no? Miren este parénquima pulmonar, la distancia que existe, y miren este otro que se encuentra retraído por la presencia de una atelectasia, ¿no? Vemos en este caso la presencia básicamente del diámetro del parénquima, ¿no? Y en esta otra parte la elevación diafragmática de este lado por la presencia de una atelectasia. Bien, la presencia de nódulos y masas. Es importante también hacer la definición de lo que es un nódulo y una masa, ya que podemos encontrar patologías que son llamadas el nódulo pulmonar solitario. La definición es básicamente por el tamaño. Imagen focal de aumento de densidad bien definida y por lo general es redondeada. ¿Cuándo yo debo decir es un nódulo y cuándo yo debo decir que es una masa? Pues el tamaño. Básicamente, el nódulo no va a superar los 3 centímetros de diámetro y la masa va a ser más de 3 centímetros de diámetro. Esa es básicamente la diferencia entre una y otra. Los tipos vamos a encontrar según los hallazgos radiológicos en relación al número. Pueden haber masas que son masas o nódulos netamente solitarios, que podría ser la causa un granuloma por tuberculosis. Pueden haber neoplasias netamente malignas que podrían manifestarse como primaria o metástasis de un carcinoma broncogénico, por decirlo, o ser netamente un tumor benigno, como podrían ser los amartomas. Entonces los vemos como sólidos, como solitarios. Entonces, esto básicamente es, pero doctor, si yo encontrara más de una masa o nódulo, dejó de ser el nódulo solitario, ¿no? Entonces ahí pasamos a lo que son los múltiples. En los múltiples ya vienen pues las neoplasias malignas, las enfermedades inflamatorias, las enfermedades vasculares y colagenosis. Cuando hablábamos de las colagenosis, es importante mencionar hacer el análisis en cuanto se refiere a la presentación de la historia clínica. Si yo tengo un paciente que viene por una artrosis o una artritis reumatoidea sin tratamiento, sin exámenes de laboratorio, y que el paciente ya presenta deformaciones muy marcadas que se han venido presentando en el largo de los años, porque recordemos que las colagenopatías son degenerativas y que su progresión va en cuestión del tiempo. Y cuando no se ha recibido tratamiento o se ha recibido tratamiento parcialmente, a nivel pulmonar podemos encontrar múltiples imágenes como nódulos, como masas redondeadas
de distribución difusa y no ser inmediatamente nosotros al ver la placa radiográfica decir, ah, mira, son metástasis. No, en ese caso son nódulos reumatoideos. Pero si yo tengo el antecedente de que el paciente tiene un carcinoma broncogénico, tiene un cáncer de colon o qué sé yo, y encuentro en la placa radiográfica múltiples imágenes nodulares, esto ya me está dando a entender de que estamos frente a unas metástasis. Entonces, mucho importa el antecedente epidemiológico, la historia clínica y la anamnesis que se le haga al paciente. Según sus calcificaciones, porque también hay nódulos y masas que pueden presentar calcificaciones que van a dar básicamente un patrón de benignidad. Cuando la calcificación es sólida y de bordes netos, hablamos de un granuloma. Si la calcificación es central en ojo de buey, vamos a hablar de tuberculosis o de histiocytosis. Si las calcificaciones son endianas, es decir, alrededor de toda la lesión o en cáscara de huevo, vamos a hablar de silicosis. Y si las calcificaciones son centrales con un halo graso como palomitas de popcorn, esos son los amartomas. Ahora, eso es en su patrón de benignidad. El patrón de malignidad. Cuando las calcificaciones son excéntricas, distróficas o irregulares, yo ya debo pensar en un patrón de malignidad. Si las calcificaciones se muestran como punteadas alrededor de toda la masa o dentro de toda la masa, inmediatamente voy a poner como posibilidad diagnóstica el patrón de malignidad. Entonces, por ejemplo, en estos casos tenemos una tumoración en el lóbulo superior izquierdo, parcialmente definida, ¿no? Que es toda esta de acá, esta imagen de acá, de contornos medios lobulados, esta parte de acá, lobulado, ¿no? Es un poco heterogénea, prioriza la radiopacidad, pero tiene imágenes medias heterogéneas adyacentes, ¿no? Pero, no me permite la delimitación entre la masa y el mediastino, ¿no? Y el hilio. Entonces, acá inmediatamente decimos, no, sí, estamos frente a una tumoración. Yo no voy a decir acá, es una telectasia, ¿no? No, porque no genera retracción para el tamaño de la cual es. Pero sí está adyacente mediastino y es de bordes lobulados y bien definidos, inmediatamente decimos tumoración. De aquí hacer los diagnósticos diferenciales. Para eso es importante la solicitud también de una placa radiográfica lateral para ver si es intraparenquimal o extraparenquimal y si se encuentra a nivel de mediastino, poder hacer las disquisiciones si es mediastino anterior, medio, posterior. Otros nódulos que los podemos encontrar se van a presentar muy silentes, que van a generar como que una no muy buena visibilidad, ya que se encuentran por encima de la estructura del cuerpo costal, pero que se llega a ver esta radiopacidad evidente. En este otro caso, ya pues las manifestaciones nodulares son muy evidentes porque son múltiples y que las estamos viendo en las distintas partes. Y acá, si no tenemos el antecedente de una colagenopatía, automáticamente nuestra posibilidad son las metástasis. Por ejemplo, acá tenemos otra masa pulmonar. Miren esos bordes que se manifiestan a este nivel. Son unos bordes un poco irregulares, un poco espiculados, pero se ve la radiopacidad y esta es una radiopacidad que es netamente o estrictamente radiopaca, ¿no? Inmediatamente decimos, no, esta es una masa pulmonar a considerar dentro del primer diagnóstico un proceso neoformativo. Muy bien, señores, hasta acá, ¿tienen alguna pregunta?